Well, it's a very sad case. It's a case we win. We can't lose that case because we have the right to make grants. We're not going to make any grants like that. But I don't think Harvard's been acting very nicely. I think Columbia wants to get to the bottom of the problem. They've acted very well. And there are other institutions, too, that are acting, but Harvard's trying to be a big shot. And all that happens is every 3 days we find another 100. Anoche en un en vivo con Armando Pulido me preguntó sobre mi opinión con relación a este tema de la controversia entre Donald Trump y Elon Musk. Yo le dije que me parecía que ahí Elon Musk no iba a poder hacer mayor cosa, salvo que se aliara con los rusos o con los chinos, cosa que es muy probable que, o es muy posible que pudiera suceder, dada todas las puertas que se le van a cerrar ahora en los Estados Unidos. Ayer él llamaba a crear un nuevo partido político en los Estados Unidos. Sería interesante ver esto. El tema es que ya la política en Estados Unidos está tan devaluada que un nuevo partido hecho por Elon Musk no creo que vaya a cambiar mucho el panorama. Aunque la verdad es que uno no sabe, porque el estadounidense promedio es tan ignorante que, bueno, en ese país cualquier cosa puede pasar. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuando yo les hacía la observación que era impresionante que en un país como Estados Unidos, donde la mayoría son jóvenes, los candidatos de las últimas elecciones eran entre mayores de 70 años u octogenarios? Bueno, para que ustedes vean el nivel en que está la política en ese país. Y ahora lo estamos viendo aún más. Si bien uno pudiera conseguir algo de talento y algo de inteligencia en presidentes como Obama o Clinton, la verdad es que con Bush, Biden o Trump se fueron en picada. Hay gente que muy erradamente cree que un hombre, porque es millonario, es inteligente. Y no siempre es así. La inteligencia no es sinónimo de riqueza o de obtención de riqueza. Todo lo contrario. Donald Trump ha quebrado varias veces sus empresas. Y si nadie, absolutamente nadie, puede quitarle sus habilidades para construir y reconstruir imperios, yo creo que el talento está realmente en mantenerlos y no tirarlos por la borda y tener que verse de nuevo en la necesidad de reconstruirlos. Por otro lado, cuando ya tú has tenido un imperio económico de este tipo y te vienes abajo, pero tienes los contactos y las relaciones, ya no resulta tan difícil reconstruirlo. Por cierto, que también hay que recordar que él se apoyó mucho con la base que le hizo su padre, que era un constructor, un hombre del mundo inmobiliario. Y si bien es cierto, él superó a su papá, papi lo ayudó bastante también, porque en ese momento fue el que lo introdujo a ese mundo. Sería interesante ver si en aquel momento, empezando de cero, hubiera podido llegar tan lejos. Probablemente sí, quién quita. Lo que pasa es que si lo evalúas hoy, con la experiencia que tiene, es fácil decir que sí, pero en aquel entonces. Lo que definitivamente es cierto, y por cierto, esto lanza por la borda aquella idea que nos quedó de que era un hombre extraordinario para formar equipos de trabajo cuando hizo aquella serie. A mí me gustaba muchísimo esa serie, no me la perdía. El aprendiz, es que él no sabe formar equipos de trabajo, no tiene la capacidad para buscarse buenos talentos a su alrededor. Y aquí, con el tema de Elon Musk, tenemos un buen ejemplo. Realmente es tétrico, realmente es dantesco lo que estamos viendo de la controversia entre ellos dos carajitos, dos patoteros de barrio, enfrentados como unos niños a través de las redes y ejerciendo el poder que cada uno tiene en este enfrentamiento. Esto demuestra lo devaluado que está Estados Unidos y lo peligroso que es Estados Unidos en las manos inadecuadas. Estados Unidos, gracias a su liderazgo, se ha vuelto un peligro para la región. Realmente, el peligro para la región y para el mundo no es Venezuela, es los Estados Unidos.
Se han dicho muchos calificativos de Donald Trump, pero nunca habíamos escuchado a un expresidente español ser más claro a la hora de referirse al presidente de Estados Unidos. Lo más light que le llama Felipe González es necio. Y este imbécil que nos acosa a todos en este momento no sabe que no sabe. Por tanto, cree que sabe más que todos los demás. ¿De qué se puede esperar de un necio de esa naturaleza? Que es un matón de patio de colegio. Vaya hombre, yo voy a decir algo bastante duro que a muchísimos les va a disgustar. Pero a mí esta descripción que está haciendo Felipe González de Donald Trump me parece que estuviera describiendo a María Machado, ¿sí? A María Machado, hasta con lo de el patotero de barrio. Porque muchas veces cuando tú la ves enfrentándose, la mayoría frente a las cámaras contra el adversario, parece un patotero de barrio. Y lo que está haciendo ahorita en Venezuela es de un patotero de barrio. Dejen de verla por un segundo como si fuera una mujer, una dama, que no es de hierro, por cierto, es de plastilina, para que ustedes vean. Rosita es que se llamaba la novia de Wilexis, o de uno de estos pranes famosos. Tal cual, lo único que bien vestida. Ahora, ¿quieren ver otro ejemplo? Porque no es solamente Elon Musk de lo torpe que es Trump, de la falta de seriedad, de madurez, inclusive de inteligencia de este individuo que tiene bajo su mando uno de los poderíos militares más grandes del mundo y que se vuelve un peligro para la región. Bueno, miren cómo basa él sus teoremas económicos y a quién toma de aliado para defenderlos. Y sin hablar ordinario. Los aranceles de Trump no salieron de la nada, salieron de la cabeza de Peter Navarro, un economista tan convencido de su verdad que tuvo que inventarse un experto para validarse a sí mismo. ¿Y cómo llegó a ese puesto de tanta influencia? Pues gracias al yerno de Trump, Jared Kushner, quien, según Vanity Fair, básicamente tecleó China mala en Amazon, hojeó un par de títulos sin leerlos y concluyó que Peter Navarro, un tipo que probablemente desconfía hasta del arroz frito, era justo el ideólogo que necesitaba la Casa Blanca. En todo el argumento de sus publicaciones anti-China, Navarro se basó en un supuesto experto iluminado de la economía llamado Ron Vara. El giro, Ron Vara no existe, era él mismo, bajo un anagrama de su apellido. Se justificó diciendo que se lo había inventado como un chiste interno, pero eso no impidió que se acercara cada vez más al presidente. En plena pandemia, Navarro no se quedó atrás y también se puso la bata de experto y defendió, como el propio Trump, el uso de la hidroxicloroquina y otras terapias no aprobadas científicamente como tratamiento. So yes, I do blame the Chinese. En una columna de opinión llegó a decir que Fauci, el reconocido epidemiólogo que estuvo al frente de la gestión de la crisis sanitaria en Estados Unidos, se equivocaba en todo. Con este historial en ficción política, era lógico que Navarro también tuviera un papel en el asalto al Capitolio. Se aferró a teorías conspirativas para intentar revocar las elecciones y terminó pasando 4 meses en prisión por negarse a declarar. Lo llamó Casa de Brujas, demostró su lealtad y fue recompensado por ello. En 2025 Navarro está de vuelta, ahora como Senior Advisor for Trade and Manufacturing, y tiene más poder que nunca. Bajo este título ha logrado convencer al presidente de reactivar su cruzada arancelaria. La volatilidad no tardó en llegar. Las bolsas cayeron en todo el mundo, especialmente con el sector tecnológico entre los más afectados por su alta dependencia de producción externa. El Nasdaq se desplomó un 4% tras el llamado lunes negro, con consecuencias nefastas para empresas como Amazon, Apple, Meta y, por supuesto, Tesla. Sí, los mismos que aparecen en primera línea en las fotos de la investidura de Trump. Elon Musk, quien se estima que ha perdido 130.000 millones desde el inicio del año, arremetió contra estas medidas y, de paso, contra Navarro, a quien ha calificado de ser más tonto que un saco de ladrillos. A lo que la portavoz de la Casa Blanca respondió que no era más que una pelea de chicos. Sea como sea, Trump va a tener que escoger entre proteger el mayor donante de su campaña dando marcha atrás de nuevo o dejarle caer y seguir adelante con las medidas propuestas por un asesor que cita a un experto imaginario. Ninguna de las dos opciones suena tranquilizadora para los mercados. Pero te tengo todavía aún más. La famosísima jefe de seguridad que tiene Donald Trump, por cierto, una que le robaron
$5,000 de la cartera. Cargar $5,000 en la cartera no es comiquita en Estados Unidos, donde prácticamente no se usa el efectivo. En un restaurante en Washington, por cierto, por 2 atracantes chilenos, por dos ladrones chilenos, bueno, fue un atraco, y que tanto pantallea de su capacidad y de su gestión y en defensa de Donald Trump, miren lo torpe que es y cómo queda en evidencia frente a unos congresistas estadounidenses. Miren ustedes quiénes están manejando quiénes están manejando los Estados Unidos. Secretary Noam, what is habeas corpus? Well, habeas corpus is a constitutional right that the president has to be able to remove people from this country and suspend their right let me stop you, ma'am. Habeas right corpus, excuse me, that's incorrect. President habeas Lincoln corpus, used it. Excuse me. Habeas corpus is the legal principle that requires that the government provide a public reason for detaining and imprisoning people. If not for that protection, the government could simply arrest people, including American citizens, and hold them indefinitely for no reason. Habeas corpus is the foundational right that separates free societies like America from police states like North Korea. Por cierto, hablando de jefe de seguridad, de deportaciones, también hablemos de desaparecidos y llevados a Guantánamo y por aún El Salvador. Vemos que los procedimientos de ICE son tan abusivos y violadores de los derechos humanos que esto no solamente afecta a migrantes extranjeros ilegales, también abusan de personas que están legalmente en ese país, y no solamente venezolanos, ya que hablamos de chilenos. Miren ahora lo que le pasó a esta chilena. Esta mujer fue detenida por error por la policía de Nueva York. Javiera Montero, una chilena que reside legalmente en Estados Unidos, paseaba en Times Square con su hija de 12 años. Montero fue arrestada mientras que un transeúnte se hizo cargo de su hija. Más tarde la entregaría a los agentes. Según relató la mujer en entrevista a distintos medios, unas personas que huían de la policía las empujaron y tiraron al suelo. La mujer se levantó rápidamente para pedir ayuda y una oficial la confundió con uno de los sospechosos que intentaban escapar. La mujer denunció que la retuvieron por 6 horas y que hasta las 11 de la noche su marido no fue notificado de su detención. Anunció que tomará acciones legales por lo que describe como una detención arbitraria y negligente. Definitivamente, o sea, no vamos a decir que María Machado ha originado todo esto. Sí ha originado el tema de los deportados desaparecidos a El Salvador, del secuestro de la niña y de muchas otras cosas más, pero sin duda alguna, esto es una política de Estado impulsada por el secretario de Estado, que es aliado de María Machado. En vez de María Machado actuar en favor de los latinoamericanos, ella lo único que actúa es en función a sus intereses personales, a su síndrome personal, porque es un síndrome definitivamente, un síndrome de poder que tiene, una sed de poder, y bueno, pagar muchas cuotas pendientes, pero sobre todo, y lo sigo insistiendo a mi juicio, tratar de cumplir con su deseo de mostrarle a su familia y al mundo que ella sí es alguien y que se iba a llegar a ser presidenta de Venezuela. No importa que Venezuela quede sumida en la destrucción, porque ella no va a tener nunca la capacidad de levantarlo. ¿Y saben por qué? Bueno, porque es aliada de esta gente. Miren ustedes, así como hemos visto a Elon Musk, así como hemos visto a esta señora Nami, la secretaria de Seguridad, así como hemos visto lo incapaz que es Marcos Rubio, ¿quién es aliado de ellos aquí? La señora María Machado. ¿Tenían dudas al respecto? Aquí queda demostrado. Ahora miren ustedes el siguiente video, donde queda testimonio fiel de que se sabían que los deportados que iban para El Salvador eran todos inocentes, no tienen casos pendientes en Estados Unidos. Pero eso no le importa a María Machado, eso no le importa a Marcos Rubio. Yo quiero que ustedes se den cuenta y piensen por un minuto de qué son capaces estos individuos de hacer por dinero, por poder.
¿Se imaginan ustedes que esta gente llegue a presidir un país? Bueno, miren lo que está pasando en Argentina, miren lo que está pasando en Ecuador, miren lo que está pasando en Estados Unidos mismo. Gobierno de Trump sabía que la mayoría de migrantes enviados a El Salvador no tenían antecedentes criminales. Una investigación conjunta reveló que el gobierno de Donald Trump deportó a 238 migrantes a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, a pesar de saber que la mayoría no tenía antecedentes penales ni condenas por delitos violentos en Estados Unidos. De acuerdo a un análisis del Departamento de Seguridad Nacional publicado este viernes, solo 32 de ellos habían sido condenados por algún delito en Estados Unidos, y la mayoría eran faltas menores, como infracciones de tránsito o robos en tiendas. El informe realizado por ProPublica, The Texas Tribune y los medios venezolanos Cazadores de Fake News y Alianza Rebelde Investiga contradice directamente las declaraciones públicas de Trump y sus funcionarios, quienes justificaron las deportaciones señalando que los deportados tenían vínculos con el grupo criminal Tren de Aragua. Por si fuera poco, para ejecutar estas expulsiones, el gobierno de Trump recurrió a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, alegando que se trataba de personas peligrosas y vinculadas al terrorismo. Sin embargo, los datos muestran que realmente solo 6 de los 238 tenían antecedentes por delitos violentos, 4 por agresión, 1 por secuestro y otro por posesión de armas. Más de la mitad, exactamente 130, no tenían antecedentes penales ni ningún cargo pendiente. Su único delito fue violar las leyes migratorias. El estudio refuerza hallazgos previos del Instituto Cato, que reveló que al menos 50 de los migrantes habían ingresado legalmente a Estados Unidos, lo que pone en duda la legalidad de su encarcelamiento en El Salvador. Vamos a poner un video viral que se hizo ayer en redes sociales de una detención, probablemente de una venezolana. El acento de la persona es como venezolana, es una madre que estaba llevando a sus hijos al colegio y entregando a los niños al colegio y montándose en su carro llegó el ICE a llevársela. Imagínense esto, a llevársela, van a deportarla probablemente para Venezuela, y los niños, ¿qué va a pasar con ellos? Por favor, pónmelo ahí. Por favor. No, ustedes son los que me están ayudando. Por mis hijos. Ayúdenme. Suéltenme. Ustedes son agentes de inmigración. No de... ¡Auxilio! ¡No! 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 That's sad. That's bad. ¡No! ¡Mis hijos! ¡No! ¡No! Señor, ustedes... Por favor, no vengan al centro. Se están llevando todo.